a todos y a todas. El profesorado de Educación Secundaria en Biología del Instituto Cárcano tiene el orgullo y el placer de presentarles a ustedes una colección de libros que forma parte de nuestra biblioteca institucional y además constituye un corpus de texto de consultas para profesores y estudiantes de la carrera. Ciencia que Ladra es una colección de libros de divulgación científica argentina bajo un formato apto para todo público y de ágil lectura. Publicada por la editorial Siglo XXI y dirigida por el científico Diego Golombek, actual director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Se destaca por la conversión de textos científicos en atractivos libros de divulgación llenos de recursos literarios como analogías, metáforas, ejemplos, anécdotas curiosas, ficción y humor, para explicar ciencia a un público muy amplio, que va desde niños hasta adultos, incluyendo docentes que muchas veces utilizan esta colección para la lectura complementaria en el secundario y para el nivel superior, y además para toda aquella persona interesada en el mundo de la ciencia que no necesariamente tiene una formación científica. La colección está dividida en dos series, la serie clásica y la serie mayor. La serie clásica contiene textos atractivos para mostrar fenómenos científicos en temas relacionados con la vida cotidiana, y la serie mayor se caracteriza por textos más extensos donde se desarrollan temas en mayor profundidad y también ofrece traducciones de obras de autores extranjeros. La serie inició en el 2002 con los primeros 5 títulos creados por el biólogo y científico Diego Golombek junto a la Universidad de Quilmes. En 2005 se lanzó Matemática, ¿estás ahí?, de Adrián Paenza, un reconocido periodista deportivo con una formación matemática hasta entonces no reconocida. Se convirtió en un boom editorial sin precedentes y fue el libro de no ficción más vendido de Argentina. Dice Diego Golombek: con la colección de libros Ciencia que Ladra, apuntamos a algo muy difícil, que es tener múltiples niveles de lectura, que un mismo formato, un mismo libro, un mismo programa de tele lo pueda ver un pibe de la primaria y se interese por algo o que le genere una pregunta y que lo pueda ver su profe y se apropie de ese contenido para usar en el aula. Que lo pueda ver su padre y su hermano mayor y su abuelo y la pasen bien. Cuando logramos eso, aunque sean en detalle, es el paraíso. Además de su comercialización en América Latina, principalmente en México y en Colombia, muchos de los textos han sido traducidos en Alemania, en República Checa, en Italia, en España, etc. Y por último, quiero compartirles el último párrafo del prólogo que integra la colección, escrita por Diego Golombek. Esta colección de divulgación científica está escrito por científicos que creen que ya es hora de asomar la cabeza por fuera del laboratorio y contar las maravillas, grandezas y miserias de la profesión. Porque de eso se trata, de contar, de compartir un saber que, si sigue encerrado, puede volverse inútil. Ciencia que ladra no muerde, solo da señales de que cabalga. Hola amigos y amigas del Instituto Ramón Cárcano de Montecaseros. Sé que andan organizando la Feria del Libro y que hay muchos docentes de ciencias, particularmente de biología, muy interesados en saber esto de qué se trata contar la ciencia para todos, incluyendo nuestros alumnos y alumnas. Así que, aún en estos tiempos tan difíciles, bienvenidos los libros, bienvenida la ciencia, bienvenida la docencia y la divulgación. Un abrazo grande, soy Diego Golombek. Hola, de la colección Ciencia que Ladra yo les voy a leer el libro Guerra Biológica y Bioterrorismo escrito por Martín A. Levy. La guerra biológica es el uso de patógenos o toxinas en una guerra para debilitar o eliminar las fuerzas militares del adversario, ya sea atacando las tropas mismas, sus animales, sus reservas de comida o la vegetación que les sirve de refugio. Por otra parte, nos referimos a bioterrorismo cuando el objetivo es la población civil y se pretende dañar a personas o elementos de importancia económica como cultivos o ganado. Finalmente, crímenes comunes sin una motivación terrorista que involucran asesinar, incapacitar o extorsionar. También pueden ser perpetrados de esta manera. Los recursos biológicos a disposición de quienes se dediquen a este peligroso negocio son de dos tipos: organismos capaces de causar enfermedad, llamados patógenos,
como las bacterias, hongos, virus y otros parásitos, o las sustancias bioactivas producidas por estos patógenos o por organismos superiores llamados toxinas. Actualmente, en el ámbito internacional, las armas biológicas se consideran inhumanas e inaceptables, puesto que generalmente producen a sus víctimas un sufrimiento palpable y aterrorizante, y su efecto no discrimina entre las tropas y la población civil. Un arma biológica puede ser un sistema de baja o alta tecnología. En ambos casos estará formada por dos componentes. Si es de baja tecnología, cruda o rústica, bastará con cultivar una gran cantidad de un patógeno fácilmente aislable de la naturaleza y recurrir a un recipiente para retenerlo hasta alcanzar el objetivo. Por ejemplo, un frasco de vidrio o el vector natural de la enfermedad como moscas, roedores, etc. Al momento de atacar se recurre a medios igualmente precarios como hacer estallar el recipiente o liberar el vector, recurrir a aspersores o volcar el patógeno en vías de agua o de ventilación. Esta variante de baja tecnología probablemente se utilizaría con fines terroristas o de sabotaje, porque requiere pocos recursos técnicos y monetarios, siendo además prácticamente indetectable. Si por otra parte el arma biológica es un sistema de alta tecnología, el patógeno puede haber sido modificado y o seleccionado para incrementar su utilidad con fines militares, mayor resistencia al paso del tiempo o condiciones ambientales extremas, mayor virulencia, capacidad de generar una epidemia luego de la primera infección o de enfermar a quien la utiliza, etc. Y será cargado en un vehículo misilístico o de artillería. Tal vehículo habrá sido especialmente diseñado para proteger esta carga hasta el sitio de destino y una vez allí, explotar sin inactivarla, dispersándola convenientemente. Entonces, ¿por qué no es o no ha sido tan frecuente el uso de armas biológicas? Son ineficaces e impredecibles. Los primeros estudios militares sobre armas biológicas en los Estados Unidos y otros países llevaron a concluir que las armas biológicas eran imprácticas para ser construidas y utilizadas, lentas en su accionar, falibles y algo impredecibles debido a las mutaciones y a la dependencia de las condiciones ambientales. Esto, sumado a la mayor familiaridad de los militares con otras disciplinas más exactas como la física y la química, explica la facilidad con que decidieron descartarlas en pleno auge nuclear y firmar decretos y tratados internacionales para erradicar su utilización. Sin embargo, a la fecha, la realidad es otra, debido a que la tecnología ha avanzado mucho, tanto en aspectos de biología molecular como en la adaptación y preparación de los agentes para su uso como armas. Falta de competencia. Es común esta falla por parte de los interesados, especialmente en el caso del bioterrorismo, puesto que la biología molecular y la microbiología solían ser conocimientos muy circunscritos a un número limitado de personas. Para fabricar estos mortales artefactos sin convertirse en víctima de los propios intentos, son necesarias una instrucción superior, experiencia de laboratorio e información específica. Sin embargo, actualmente cada vez más científicos se unen a las filas de grupos extremistas y el número de biocientíficos y técnicos en microbiología con los conocimientos adecuados aumenta cada año, así como crecen los avances en la ingeniería de bioprocesos y el número de empresas de biotecnología que llevan adelante estos procesos o fabrican el instrumental necesario. La literatura científico-médica requerida es accesible incluso desde Internet. Miedo al autocontagio, lo cual tiene mucho que ver con el punto anterior. Los patógenos son agentes insidiosos y una pequeña fuga en el laboratorio pondría en peligro a quien lo produce y sus allegados. Sin embargo, si el operario está capacitado, será mayor su confianza cimentada en los conocimientos adquiridos. Por otra parte, un fundamentalista o un loco convencido de que el mundo se acaba mañana tiene poco que temer. Rechazo o aversión pública. Estas armas generan una especial repugnancia moral en la opinión pública por su capacidad de crear sufrimiento y su carácter indiscriminado. Esta aversión sería negativa para un gobierno democrático o para un terrorista que busca convencer al mundo de su causa. Sin embargo, si se trata de una secta apocalíptica o una ficción que solo desea descargar su odio, es poco probable que le preocupe la opinión pública. Este nuevo tipo de terrorista carece de preocupaciones políticas, no le interesa la fama, cree actuar en el nombre de Dios o perseguir algún elevado ideal, y requiere ver tanta gente muerta como le sea posible. Inutilización del territorio, efecto boomerang.
El territorio enemigo contaminado con agentes biológicos sería difícil de ocupar. Sin embargo, esta desventaja se puede contrarrestar utilizando patógenos seleccionados o modificados para que ataquen al grupo étnico del adversario o más simplemente desarrollando paralelamente una vacuna para las propias tropas. Bien, ahora que sabemos qué es la guerra biológica y el bioterrorismo, voy a pasar a otra parte del libro a comentarles una situación que sucedió en Argentina hace un par de años y que el autor del libro lo nombró Chantrax. El 19 de octubre de 2001, y luego de conocerse los primeros casos de anthrax diseminados por correo en los Estados Unidos, el ministro de Salud argentino anunció, con total seguridad, que había llegado al país un sobre con la fatídica bacteria, proveniente de Miami. Esto provocó una ola de temor en la población y otra de pésimas actuaciones por parte de varios funcionarios. La gente, atemorizada en forma excesiva para la circunstancia, corría a comprar antibióticos, máscaras antigas y cajitas de acrílico para abrir las correspondencias. Incluso se dio un caso de pánico masivo cuando una avioneta fumigadora pasó volando demasiado bajo en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Nadie abría cartas, especialmente si venían del exterior. Las brigadas de bomberos, policía y gendarmería estaban todo el día corriendo de un lado al otro para secuestrar sobres. Un total de 20.000 objetos diversos fueron enviados al Hospital Muñiz y al Instituto Malbrán para su análisis. Se cometieron excesos y errores por parte de las fuerzas del orden, como aislar una cuadra completa por una carta dudosa o aislar una zona por la que había pasado la avioneta sospechosa, pero dejando salir a la gente. Funcionarios de organismos de salud pública, gendarmerías, militares e inteligencia comenzaron a reunirse entre sí y a dar pintorescos mensajes a la población que, en lugar de llevar calma y raciocinio, en algunos casos parecía buscar la manera de aprovechar la situación para traer agua al molino de las respectivas instituciones. Al cabo de unos días comenzaron a entreverse versiones contradictorias con respecto a ensayos de laboratorio e investigaciones de inteligencia que desmentían los dichos oficiales. Hasta ahora no se ha aclarado públicamente si el sobre contenía una variedad inocua de anthrax o no contenía tal bacteria en lo absoluto. Si hubo un error de laboratorio, incluso si la bacteria o los resultados no fueron plantados en el país. Las últimas versiones apuntan a que se trataba de un pariente del anthrax, el Bacillus thuringiensis, que se utiliza como insecticida en técnicas de control biológico de plagas, y es un producto producido por varias industrias argentinas de bioprocesos. Luego del cambio de gobierno a fines de 2001, el exministro de Salud fue procesado y luego sobreseído por el delito de intimidación pública, pues, según los fiscales, deliberadamente se manipuló información de laboratorio, cuyos estudios aún no habían concluido, y su conducta tuvo en miras crear una situación de peligro para así ocultar ciertos problemas a la sociedad. Estos hechos sirven para aprender muchas cosas sobre el tema y sobre nuestro país. Por una parte, confirman el poder de las armas biológicas asociado al mero temor. Por otra parte, si la emergencia hubiera sido real, habíamos comprobado que nuestra capacidad de manejar ataques bioterroristas, desde el análisis clínico hasta el factor operativo, está viciada de falta de capacidad y preparación cuando se considera en conjunto. En la Argentina existen personas facultadas para estas tareas, personas que, en su capacidad de acción, operaron correctamente durante la crisis, pero su utilidad frente a un problema real se vería peligrosamente limitada por políticos e intermediarios ineficaces y oportunistas. Hola, de la colección Ciencia que Ladra, el libro El desafío del cangrejo, me gustaría compartir con ustedes una breve lectura que pertenece al capítulo 1. Las patas del cangrejo. Desde épocas antiguas, el término tumor se aplicó a cualquier bulto en el cuerpo, a menudo debido a inflamación. Con el tiempo, tumor se ha convertido en sinónimo exclusivo de neoplasia. Como veremos más adelante, neoplasia significa, en sentido literal, nuevo crecimiento. Aunque este nuevo crecimiento que se produce en algún tejido del organismo se comporta en realidad de manera autónoma, es porque desatiende las instrucciones habituales que el cuerpo le impone. La oncología es entonces el estudio de estas neoplasias o tumores.
En griego, onkos quiere decir tumor. Cáncer es la forma en que se le designa a todos los tumores que tienen un comportamiento maligno. Aunque los orígenes de este término no se conocen con precisión, se cree que la alusión a la enfermedad deriva del latín por cangrejo, porque cangrejo se adhiere con obstinación a todo lo que agarra. Galeno, otro médico griego que estableció en Roma a mediados del siglo II, ya describía el cáncer como un tumor que se extiende por los lados mediante unas prolongaciones que invaden a los tejidos adyacentes. Esto se parece a las patas de un cangrejo. Con los avances de la medicina moderna, poco a poco se fueron encontrando las claves para que el cangrejo suelte a sus presas. Sin embargo, con frecuencia la ignorancia fue y sigue siendo el terreno para que él entre en escena y se aferra a sus presas con obstinación innata. Tal vez este sea el gran desafío que nos impone el cangrejo: derrumbar la barrera de ignorancia y falsas apreciaciones que nos impiden atacarlo de un modo racional. De la ignorancia a la angustia. La angustia que acompaña el diagnóstico de cáncer guarda relación en primer lugar con la obligación de afrontar el combate con un enemigo misterioso. Muchas veces esa angustia se hace presente ante la sola mención de la posibilidad de la enfermedad. El desconocimiento absoluto del enemigo y, lo que es aún peor, el conocimiento erróneo o desactualizado transmitido por el saber popular atenta contra la posibilidad de librar la batalla en igualdad de condiciones e incluso, en una buena parte de los casos de cáncer, puede anular oportunidades ciertas de triunfo. Hasta hace unas pocas décadas, los procesos que llevaban a la aparición y desarrollo de cáncer en un paciente eran poco comprendidos. En la actualidad debemos admitir que las cosas cambiaron de manera radical. El cáncer engloba un grupo de enfermedades bastante variadas, pero sorprendentemente similares, cuando se analizan las alteraciones moleculares que las provocan. Las causas de cáncer se han ido identificando y los mecanismos celulares básicos que llevan a la enfermedad fueron caracterizados en detalle. Este conocimiento permite hoy en día atacar al cangrejo en varios frentes. La prevención y la detención temprana constituyen los principales pilares en la lucha contra el cáncer. Son las estrategias más simples surgidas de los primeros progresos en el conocimiento de la enfermedad y con las cuales más logros se han obtenido. Sin embargo, el tratamiento del cáncer detectado en etapas más avanzadas también registró un desarrollo notable y la supervivencia y la calidad de vida de los enfermos aumentan día tras día. Buenas tardes a todos, yo voy a hablar de la colección de Ciencia que Ladra de Martín de Ambrosio, el deportista científico. ¿Por qué las pelotas no doblan y otras juegan de laboratorio? Yo voy a leer unos párrafos de este libro y voy a empezar por una serie de preguntas que sería la introducción. En apariencia, pocas cosas más alejadas de la ciencia que el mundo del deporte, y aunque las apariencias casi nunca engañan, la frase podría ser aceptada como cierta, pero sería un error. Detrás de muchas disciplinas, de cada récord olímpico, incluso de cada una nueva camiseta o zapatilla que se incorporan al mercado, hay mucha ciencia, más de la que estaría dispuesto a aceptar un amante de la ciencia como conocimiento, digamos, puro. Alguien, no tengo a mano el nombre del autor, pero dice que se trata de un best-seller, dijo que en el principio fue el verbo. En este libro, en cambio, el génesis es una serie de preguntas que me invadieron como los aliados de Normandía un día de ¿por qué los futbolistas levantan la mano opuesta a su pierna hábil cuando están a punto de tirar un centro? ¿Por qué Maradona realizó sus más excitantes corridas con la lengua afuera? También hace lo mismo, por ejemplo, Carlos Tevez, jugador del Manchester United,
de Inglaterra es parte de la concentración necesaria, o solo un tip, como hacen los basquetbolistas para saltar tanto, mantenerse en el aire como si pisaran un banquito y llevar a cabo una volcada, o mate, según el castellano de la península. Si estableciéramos colonias en la Luna, ¿se podría jugar al tenis en ellas? Y en líneas más generales tienen algo que decir la biología, la física y la medicina. Entre otras ciencias acerca del ancho mundo del deporte, como supimos que sí, nos embarcamos a ver qué hay de divertido y novedoso para contar al respecto. Yo voy a leer otros párrafos del capítulo número 6, del cual voy a hablar por qué jugar de visitante es peor. Un poco de psicología para desviolizar el ambiente. Parece evidente, jugar de visitante es más difícil. Hay estadísticas que lo corroboran. En el fútbol se ve hasta un 70% de triunfos de local. Innumerables declaraciones al respecto, pero ¿por qué es evidente? ¿Por qué sucede sin más, de hecho, y con un afán motivador que suele encontrarse a la hora de enfrentar equipos superiores? Se escucha con frecuencia decir, en la cancha somos 11 contra 11, si se trata del fútbol, como un modo de despreciar a sí mismo evidentes diferencias técnicas. Por glorioso, los de afuera son de palo. ¿Qué dicen que dijo el uruguayo Julio Varela ante sus compañeros para lograr una de las mayores hazañas deportivas de todos los tiempos? El maracanazo, aquel triunfo ante los brasileros que le dio a la República Oriental la Copa del Mundo de 1950. Pero lo cierto es que sí influyen, y aunque los demás pueden ser en ocasiones de palo, a veces ese palo vuelca resultados. Cuando un jugador tiene una noche infalible en la que cada tiro se convierte en puntos, es común que los comentaristas de básquetbol, como improvisados poetas de barrio, digan: se le abrió el aro. Pues bien, ahora los científicos dicen que en realidad sería menos poético y más literal de lo que parece. Al menos para los jugadores de golf, según un estudio conjunto de las universidades de Virginia, cuyas conclusiones posiblemente puedan extenderse a otros deportes. Parece que la percepción que el jugador tiene en el medio de una racha es que efectivamente el hoyo es más grande. Las científicas del grupo demostraron a 46 golfistas después de jugar 9 círculos negros con diámetros que iban desde los 9 a los 13 centímetros, incluyendo el del tamaño exacto del hoyo de los Lynn. Resultado, quienes habían jugado mejor señalaron los agujeros más grandes como los verdaderos. Una de las autoras de la investigación, Jessica Lee, ya había realizado otro estudio sobre cómo en el béisbol la bola se percibe más grande cuando se batea correctamente. Tal vez lo más interesante del estudio serán ciertas conclusiones que extrajo Jessica y que exceden la anécdota sobre hoyos más grandes o más chicos que en la percepción y en la realidad. La investigadora señaló que históricamente los estudios de la percepción en atletas, pero no solo en ellos, se vieron limitados al procesamiento de información en el sistema ojo-cerebro, lo que se llama mecanicismo. Pero la percepción es un proceso activo, porque implica aspectos y habilidades corporales. No decimos que la percepción de una persona no es inmune a las influencias cognitivas. Incluso si uno sabe el tamaño exacto de un hoyo, no se puede evitar el hecho de verlo más grande o más pequeño, lo que demuestra que la percepción no está basada solamente en la información óptica, indicó Mauricio. Se levanta de su tumba, guiña un ojo y dice que sí con la cabeza y sigue durmiendo.